El tema de esta semana está buenísimo. Vamos a estar estudiando la vida de Ruth, vamos a estudiar algunos aspectos de su vida y vamos a ver de qué manera, de qué forma puede Dios orquestar un plan perfecto en un mundo imperfecto. Quédate con nosotros, no te vayas. Vamos a estudiar esta palabra de Dios y espero que sea de bendición, que pueda ser entendida, aplicada y vivida. Bienvenidas al podcast de Glenda Valdespino. Quiero comenzar el día de hoy y les quiero invitar a buscar en sus Biblias el libro de Ruth. Pero el día de hoy quiero comenzar este mensaje con la siguiente afirmación. Creo que es la afirmación que me repito todos los días. Es la afirmación más poderosa, es la afirmación que ha cambiado mi manera de pensar en ciertas circunstancias. Y la afirmación es la siguiente: Dios es soberano, Él es perfecto y sus planes son perfectos. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Ruth y quiero invitarles a leer vamos a irnos a esta historia. No la vamos a contar toda, son 4 capítulos. Usted en la semana puede estudiarlo, puede verlo, puede meditar en esta historia. Es una historia muy bonita, pero parte de un punto de quiebres. Aquí en México le dicen par de aguas, pero necesitamos saber que en cada circunstancia de nuestra vida Dios es soberano, Él es perfecto y sus planes son perfectos. Quiero que buscamos en nuestras Biblias el libro de Ruth, capítulo 1, y les quiero contar la primera parte. Dice la Biblia, ¿verdad?, que había un hombre que se llamaba Elimelech, que pues la tierra de Belén estaba sufriendo sequía, escasez, y él decide irse con su esposa, con sus hijos a la tierra de Moab, donde había escuchado que allá pues había un poquito más de prosperidad, y pues él se fue con sus hijos a Moab y ahí habitó, ¿verdad?, por largo tiempo. Luego de un tiempo murió Elimelech y dejó viuda a su esposa Noemí, y luego de que muere Elimelech, a Ruth, sus 2 hijos, los hijos de Elimelech y Ruth, mueren también, dejando viuda a 2 chicas, a 2 muchachas. Una de ellas llamada Orfa y la otra se llamaba Ruth. Entonces vamos a leer esta historia y le invito a buscar en sus Biblias el capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Estando en Moab, Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir a Moab y a regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces le dio un beso de despedida y todos se echaron a llorar desconsolados. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a las casas de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible, me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, pues el Señor mismo me ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth le respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Y donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Porque el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Entonces Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella y no insistió más. Vamos a dejarlos hasta allí, hermanos. Quiero
quiero resaltar de este punto la tragedia más grande que puede vivir el ser humano. Podemos quedarnos sin luz, podemos sobrevivir un ratito sin agua. Es muy difícil sobrevivir sin agua, hermanos, pero podemos sobrevivir sin agua, podemos sobrevivir sin luz, podemos quizás pasar por el proceso del duelo de un cambio de una ciudad a otra, podemos vivir ciertas circunstancias que nos desestabilicen nuestra vida. Pero creo que una de las tragedias más grandes que puede vivir el ser humano es el de perder al ser amado más querido y a los hijos. Quien ha vivido esta tragedia sabe que es un proceso muy fuerte, un proceso muy doloroso por el cual nosotros podemos quizás caer en la tentación de pensar que Dios se ha ido, que Dios no está, o en el caso de Noemí, que Dios ha levantado su mano o su ira ha caído sobre nosotros. Y quiero resaltar 3 actitudes naturales y normales cuando tenemos una dificultad. No sé cuál es la dificultad que usted está viviendo hoy, o se puede pensar un momento en la dificultad que estamos viviendo hoy, quizás como país, como pueblo, como iglesia, como personas. Y resaltar 3 actitudes que son normales, que quizás son normales. La primera es la actitud de Noemí. Noemí eligió amargarse. Ella dijo: Dios ha levantado su mano contra mí. Quizás dejé de importarle a Dios o dejé de ser de agrado al Señor, y él ha decidido levantar su mano contra mí. La actitud de Orfa fue regresar a lo conocido, decir: pues aquí no tengo ya más nada que hacer, este problema es demasiado para mí, yo voy a encontrar la salida más fácil. Pero tenemos una alternativa que creo que fue lo que Dios vio, y vio Dios en el corazón de una viuda extranjera, sin nada de conocimiento. Ella no creció en una iglesia cristiana, ella no creció escuchando las historias del pueblo de Israel, donde Dios lo había sacado abriendo el mar rojo en dos, donde Dios le había dado su pueblo, su heredad, donde Dios había repartido las tierras, las conquistas de Josué, de todo el libro de Josué. Y Dios no había escuchado nada de eso durante su vida. Ella se había casado con un joven de esa nación, y en su sueño le contaba las cosas que habían vivido. Y fíjense la respuesta de Ruth a Noemí. Dice: no nada más se comprometió con ella mostrando humildad y misericordia, sino que se comprometió con su Dios. Dice: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrará, y que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. En las pruebas y las circunstancias en las cuales estamos viviendo, y primero como personas, como seres humanos, ¿cuál es nuestra actitud? Elegimos la amargura como Noemí. Elegimos volver a lo seguro y lo conocido, o sea, prefiero irme a otro lugar, prefiero buscar una seguridad para mí personal, o elijo actuar en bondad y misericordia. Elijo confiar en Dios aun si no tengo garantías. Noemí no le ofreció garantías a ninguna de sus nueras, ni a Orfa ni a Ruth. Le dijo: no tengo ya nada que darle, no tengo hijos, no tengo tierras, no tengo casa, no tengo seguridad. Yo soy viuda igual que ustedes. Vayan, búsquense un mejor futuro. Pero Ruth eligió en su corazón actuar en misericordia, seguir a ese Dios vivo del cual ella había escuchado y seguir las instrucciones de su suegra.
Es una decisión bastante difícil, ¿saben? Porque pues podemos quizás seguir a una persona que esté cuerda mentalmente y que diga, oye, no, bueno, la está pasando mal, pero por lo menos tiene una visión clara. No, Noemí eligió la amargura. Ella estaba sumamente dolida, sumamente amargada por su situación. Decía, pues he sido extranjera, hemos hecho lo que hemos podido, no hemos logrado casi nada y ahora me toca regresar a mi pueblo como peor de como yo me fui. Entonces, ¿en quién estaba puesta la confianza de Ruth? Me llama demasiado la atención de que Ruth no nada más decidió, ay, mira, yo te voy a acompañar porque pues tú me das lástima. No, Señor. Ella le dijo, yo voy a ir contigo, voy a ir a tu pueblo, te voy a acompañar, pero tu Dios será mi Dios. Es decir, hay algo más, tiene que haber algo más, aun si no me ofreces garantía. Entonces pues tenemos estas tres actitudes en la dificultad, en la tragedia o en la prueba en la que estamos viviendo. Podemos elegir la amargura, podemos elegir volver a lo seguro y lo conocido, o podemos elegir confiar en Dios, aún sin garantía. Vamos al segundo punto, la segunda parte de la que quiero resaltar en esta historia maravillosa. Cuenta la historia que Ruth regresa a su pueblo, regresa a este lugar de donde ella nació, donde tiene una pequeña herencia, un pequeño terreno que le pertenece a ella por ser esposa de Elimelech. Y le dice, y luego vámonos al versículo 2, el capítulo 2 de Ruth. En el capítulo 2, el versículo 7 le dice la siguiente manera. En esta parte viene Ruth y le dice a Noemí, déjame ir aunque sea a espigar, déjame ir a hacer lo mínimo necesario para nosotros poder vivir. O sea, ellos llegaron, se instalaron en el pueblo y cuenta la historia que pues Ruth tenía un familiar muy rico, pero no más resalta el hecho de que el familiar era muy rico, pero inmediatamente Ruth le dice a su suegra, le dice, mira, dame permiso para ir y espigar. Yo no sé cómo le llaman aquí en Chihuahua a esa labor. En Sombrerete o en Zacatecas le dicen que es pepenar. Es ir a recoger lo que dejan los secadores, el frijol, lo que se queda tirado para comer. Entonces, hay una ley, o sea, podemos profundizar en eso luego, pero quiero resaltar la acción. Ruth actúa en misericordia con Noemí, se va a su pueblo, no permite ser separada de su suegra, pero llegan a ese pueblo y no se encierran ella no se encierra en la casa a decir, porque a mí, porque esto me tiene que estar pasando a mí, qué hice yo para merecer esto, porque no. La actitud de Ruth fue decir, voy a hacer lo mínimo, lo único que puedo hacer, lo único que está en mis manos por hacer. Y le dice a Noemí, déjame ir a recoger lo que pueda recoger, a hacer lo que pueda hacer. El carácter que se forma en la aflicción nos tiene que llevar a la gloria de Cristo. Muchas veces pensamos que esperar en Dios es quedarnos sentados y esperar que Dios haga todo. Muchas veces menospreciamos el hecho de que en nuestras circunstancias y en nuestra prueba, en nuestro trayecto de vida, despreciamos lo mínimo que podemos hacer. En la aflicción que no es en vano es esa que nos lleva a formar un carácter que glorifica a Cristo. Lo primero que debemos hacer para tener un carácter que glorifique a Cristo es reconocer nuestra condición, nuestra necesidad, con humildad.
Ruth no tuvo problema en decir, soy pobre, soy viuda, no tengo dónde ir, no tengo trabajo, no tengo estudios, soy una extranjera, aquí lo digo por experiencia, hermano, aquí mis documentos no valen nada, pero puedo hacer lo mínimo que se requiere para hacer. Y se fue al campo a trabajar. No iba con la mente de buscar un novio que la sacara de esa situación, no iba con la mente de buscar a alguien que la socorriera. Ella, y estoy segura que tenía su confianza en el Dios de Noemí. Y quiero resaltar lo siguiente. ¿Cuán a menudo a nosotros se nos hace difícil reconocer nuestra condición de necesidad con humildad? Porque pues con nuestro orgullo, nuestro orgullo nos lleva a veces a pensar que nosotros por nuestros propios medios podemos solucionar las situaciones. A veces queremos por nuestro propio orgullo llevar a nuestros familiares a Cristo. Cuando entendemos que es plan de Dios y que lo mejor que podemos hacer por ellos es empezar a ponerlos en oración. ¿Cuántos nosotros menospreciamos la oración y la dejamos de último recurso? La última cosa que debemos hacer antes de empezar por lo básico. Ruth empezó por lo básico. Dijo, tengo una necesidad. Voy a hacer lo mínimo necesario. Voy a hacer lo mínimo necesario para suplir mi necesidad. Ella posiblemente sabía que si salía iba a ser juzgada en un pueblo donde dice, ay no, esta no es de nuestra raza, no es de nuestra cultura, es extranjera, de paso es viuda, no tiene ningún tipo de seguridad. ¿Quién la iba a ver con respeto? ¿Quién la iba a ver con admiración? Nadie. Pero ella no tuvo miedo de salir. Muchas veces nos hemos encontrado en la situación de tener miedo de compartir el mensaje de la palabra de Dios con otra persona, pensando que nos juzgaría por ser cristiano. O tenemos temor o tenemos orgullo en decir, yo voy a compartir el mensaje porque por mí se van a convertir o por mí van a llegar a los pies de Cristo. Cuando debemos ir con humildad, con la actitud correcta delante de Dios y decir, Señor, estoy en tus manos y voy a hacer lo que tú me pidas hacer, lo mínimo necesario. Otra cualidad que quiero resaltar de Ruth en el versículo 7 es que ella no tuvo miedo de salir, no le tuvo miedo al trabajo duro, no le tuvo miedo a empezar de cero, a empezar de abajo, a ver la gloria de Dios, a ver cómo Dios actuaba. Pero no tuvo miedo, ella no tenía expectativa, nos dice la Biblia que tenía expectativa, pero no tenía miedo de empezar y de trabajar duro ante las circunstancias adversas. En Ruth 2:7 dice de la siguiente manera: esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Qué valentía de salir determinada a trabajar, a hacer lo mínimo necesario, lo único que podía hacer, a lo único que podía aspirar. Esa cualidad debemos desarrollarla en nuestras vidas porque nosotros muchas veces esperamos que Dios resuelva de manera mágica y milagrosa nuestras circunstancias, cuando nosotros debemos trabajar duro, aunque las circunstancias sean adversas. Y la tercera cualidad que quiero resaltar, la tercera cosa que quiero ver de esta parte de la historia es que Ruth perseveró en la fidelidad, perseverar en la fidelidad de su trabajo, aún cuando no vemos resultados inmediatos.
la tercera cosa que quiero resaltar en esta parte de la historia es que debemos confiar en Dios como nuestro proveedor, sabiendo que Él nunca nos abandona. En el capítulo 2 de Ruth, del versículo 8 a... Ruth empezó a trabajar. Ella estaba haciendo lo mínimo necesario, se estaba esforzando, estaba haciendo su parte, lo único que podía hacer, lo que le correspondía hacer, lo mínimo, sin esperar que viniera una solución mágica o milagrosa. Ella decía, pues yo voy a salir de esta situación un día a la vez. Y se esmeró y no había dejado de trabajar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 9 al 10, que confiar en Dios como nuestro proveedor, que podemos confiar en Dios como nuestro proveedor, aún sabiendo que Él nunca nos abandona. Quiero irme a la parte de Ruth, capítulo 2, versículo 8 al 12. Y aquí entra en la historia un personaje que es como que el bueno de la película, la persona que nos da así ese fresquito de esperanza entre tanto trabajo, entre tanta tragedia. Y este personaje se llama Booz. Booz se acerca a Ruth y le dice: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjase en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor de Israel, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Muchas veces en nuestro caminar, o domingo a domingo, hermano, semana tras semana, podemos vivir confiando en palabras de consuelo que Dios nos da a través de su palabra. Si usted en la semana no está conectado con estas palabras de Dios, se les va la prueba, la circunstancia, el momento o el transitar de la vida, se nos va a volver una tragedia que se puede volver a mal. Pero escuchar de una persona, y lo digo por experiencia, cuando estamos viviendo las situaciones más duras y más difíciles de nuestra vida, escuchar la palabra de Dios trae un aliento tan refrescante en nuestro ser, que eso nos llena, nos motiva de fuerza, de esa luz que necesitamos para nosotros atravesar todas las circunstancias, porque indudablemente toda circunstancia pasa, todo pasa. Pero si hacemos de la palabra de Dios, en este caso vos como prototipo de Jesucristo, y sus palabras trajeron a la vida de Ruth consuelo en su situación. Fíjense que vos no le dijo: no, tranquila, ya, yo sé, yo te voy a solucionar la vida. Vos no le dijo, tranquila, deja de trabajar. No, ¿para qué vas a seguir trabajando? Mejor ven que yo te voy a dar una beca, una solución momentánea. Él le dijo: ok, me gusta tu actitud, me gusta, me ha llegado a los oídos la actitud, las bondades que has tenido con tu suegra. Me ha llegado a los oídos los hechos que has vivido, que has hecho. O sea, las cosas que has hecho con tu suegra me gusta. Síguelo haciendo, vas bien, por ahí es el camino. Ahora te voy a ofrecer, eso sí, te voy a echar la mano.
te voy a ofrecer, quédate aquí conmigo, quédate cerca, porque quiero seguir viendo cómo actúas en medio de esta situación. Menospreciamos la palabra prueba, ¿saben? Dios prueba todo. Nos prueba tanto en la abundancia como en la escasez. Dios nos prueba en los momentos fáciles y felices, como en los momentos duros y difíciles para nosotros. Porque en la prueba de la felicidad, cuando todo está bien, podemos cometer el error de olvidarnos de Dios. Pero cuando Dios nos lleva a la escasez y a la dificultad, siempre tenemos opciones. Y yo digo, es una frase que repito mucho para mí misma: o corremos cerca de Dios y nos refugiamos en sus alas, o corremos lejos de Dios y buscamos la salida fácil, como Orfa. Entonces voy a la aplicación. ¿Has escuchado consuelo de parte de Dios? Si no has escuchado consuelo de parte de Dios, hermano, quiere decir que estamos meditando muy poco en la palabra de Dios como palabra de vida. ¿Saben? Porque podemos ir a la palabra de Dios como objeto de estudio, como objeto de aprendizaje, de saber teorías, de saber palabras filosóficas, de saber cómo era la cultura o de qué se trata. Pero a veces muy poco vamos a la palabra de Dios para que entre en nuestras vidas, redarguya y diga: oh Señor, cuán grande eres tú, cuán pequeño soy yo, cuánto te necesito más. Cuando vamos con esa actitud a la palabra de Dios, eso va a producir en nosotros hambre de más. Y la otra pregunta que quiero hacer en base a esto: ¿puede Dios hablar bien de tu actuar? ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Cómo actuamos en la circunstancia difícil? Le gana la circunstancia difícil la ansiedad, le gana la depresión, le gana el legalismo. ¿Qué gana durante la prueba? Sea buena o sea la época buena o la época mala, ambas son oportunidades de Dios para trabajar en nuestro corazón. La otra pregunta difícil, hermano: ¿qué pueden hablar de ti tus familiares más cercanos? Pueden decir que eres una mujer virtuosa, o un hombre de Dios, un hombre con palabras de vida. Pensemos un momento: ¿ha mostrado Dios bondades en tu vida para estar agradecido? Podríamos caer a los pies de Cristo, a los pies del Señor, y decir: Señor, ¿qué he hecho o qué he dicho para merecer tanta gracia de tu parte? Son preguntas que nosotros podemos respondernos, hermanos, en la semana, allí personalmente, y decirle: Señor, gracias, porque has ofrecido para nosotros palabras de consuelo. Quiero irme al último punto de esta tarde. Dios se ofrece para nosotros como un redentor, alguien que puede salvarnos de la aflicción. Dios quiere ser para nosotros un pariente redentor, alguien quien puede rescatar nuestra vida de las circunstancias, de la aflicción, de la prueba que vivamos, sea la prueba en lo alto o sea la prueba en lo bajo. Y quiero que veamos y estudiemos un poquito este personaje de Boaz. A través de Boaz, para continuar la historia, Ruth le dice a Noemí que Boaz representaba para ellos un pariente redentor, alguien quien podía redimir su historia. Y Ruth le dice a Noemí le dice a Ruth lo que tiene que hacer. Le dice que vaya y se postra a los pies de Boaz cuando él esté en el campo y le pida ser su pariente redentor. Boaz dice, se agrada, o sea, no fue algo malo para él, no fue una petición impositiva, no fue una
petición altiva, sino que fue una petición humilde. Y él se agrada de la actitud de Ruth, porque le dice, oye, pudiéndote encontrar un pariente más joven o alguien más joven que pueda tomarte como esposa, me has buscado a mí para redimir el nombre de tu esposo, eso habla muy bien de ti. Pero yo no tengo esa autoridad ahorita, pero si tú me permites, yo quiero resolver esa situación. Y vos habla con el pariente más cercano, el que tiene el primer derecho de redimir, y le dice de una manera muy astuta, y usted lo puede leer en la semana, hermano, buscar la Biblia, abrirla, leerla, le dice que pues está la opción de redimir a Ruth, a Noemí y a su tierra. Y él le dice, no lo puedo redimir porque puedo comprometer mi estatus, puedo comprometer mi propia heredad. Entonces dice vos, yo sí quiero. Yo quiero redimirte. Yo quiero redimir a Ruth. Yo quiero redimir a Noemi. La redención, hermanos, la redención para nosotros significa esa seguridad de que a pesar de que no lo merezcamos, ni tengamos derecho, Dios ha hecho el sacrificio supremo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, y por Él y para Él tenemos libertad. Podemos glorificar el nombre, ¿cómo no caer a los pies agradecidos de Dios, de ese Dios maravilloso? Dios se glorifica en nuestra redención. A través de vos, Ruth experimentó la redención, lo cual es una sombra de la redención que Cristo nos ofrece. En medio de su dolor y necesidad, Dios orquestó una redención que trajo honra y gloria a su nombre. ¿Pudo Ruth imaginar al principio de su matrimonio todo lo que iba a vivir para llegar a este punto de la historia? Nadie de nosotros al principio de nuestra vida podemos imaginar todo lo que Dios nos haría atravesar para llegar a cierto punto de la historia donde solamente su nombre sea glorificado y muchas veces esa parte de la historia puede ser dolorosa. Pero qué bueno es Dios, que ha planeado para nosotros redención y lo ha hecho carne a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso, hermanos, mi afirmación del principio, mi afirmación desde el principio de esta predicación: Dios es soberano, Él es perfecto y sus planes son perfectos. Si nosotros todos entendiéramos que nuestra vida está en las manos de Dios, pues muchos de nuestra ansiedad se irían más rápido de lo que llega. Si entendiéramos que Dios redime nuestras circunstancias más oscuras para su gloria, nuestra depresión se esfumara. Si entendiéramos que no hay aflicción que Cristo no pueda redimir, ni pecado tan grande que su amor no pueda cubrir, nuestra vida sería más ligera. Dios provee para nosotros apoyo, protección, cobijo y honor para la gloria de su nombre. La redención de Cristo en nuestras vidas no solo nos libera del pecado, sino que también glorifica su nombre en la aflicción. Y podemos confiar en que Dios está trabajando para redimirnos y traer gloria, no a nosotros, no es tu gloria, no es lo que tú puedes hacer, es la gloria de vida a su nombre. En conclusión, hermanos, tenemos 3 actitudes que podemos tomar en cada circunstancia de nuestra vida. La actitud de amargarnos, de decir esto es por culpa de esto es por culpa de... Dios la tiene agarrada conmigo. La actitud de volver atrás, de decir, pues en el mundo no pasa esto, mejor me voy al mundo. En el mundo aquí pues la gente se pelea menos que la iglesia. Y podemos tomar la actitud de Ruth, que es confiar en Dios como proveedor, confiar en Dios como el quien le ofrece refugio, sin garantías. Eso nos va a llevar, hermanos, a
a recorrer un camino donde el carácter que glorifica a Cristo se forma. Y que tenemos que entender que eso no es de la noche a la mañana, que es un proceso donde debemos reconocer nuestra condición de necesidad en humildad, donde debemos trabajar duro en las circunstancias adversas y donde debemos confiar en Dios como nuestro proveedor. Y por último, hermano, debemos entender con todo nuestro corazón que Dios va a ser glorificado en nuestra redención a través de Jesucristo. Debemos entender que nuestra vida está en sus manos, que Dios redime nuestras circunstancias más oscuras para su gloria, que no hay aflicción que Cristo no pueda redimir, ni pecado tan grande que su amor no pueda cubrir, y que Dios provee para nosotros apoyo, protección, cobijo y honor. Y voy a la afirmación, la última afirmación que quiero hacer. Cuando nosotros entendemos esto, hacemos lo que nos toca hacer y vemos a Dios glorificado en nuestras vidas, debemos permanecer con la confianza de que Cristo ya venció. Y que ha preparado para nosotros un bonito final, un excelente final. El final de Ruth, hermanos, para el que no se sepa la historia, yo sé que muchos se lo saben, pero otros no. El final de Ruth es un final hermoso. Y vos decides redimirla, vos decides casarse con él. Fíjense que Ruth había pasado 10 años casada con su esposo y no había podido tener hijos. Dios decide darle descendencia. Y a partir de esa descendencia viene el linaje de Cristo Jesús. Dios decide insertar en la genealogía de Jesús a una mujer extranjera, viuda, pobre y sin garantía de nada. Dios tiene un plan eterno y su plan no acaba con nosotros, no acaba con esta iglesia, no acaba con nuestras vidas, no acaba con nuestra generación. Su plan es eterno y en ese plan eterno ha decidido que en esta parte de la historia nosotros podamos estar insertados en su voluntad. Eso debe producir en nosotros confianza, eso debe producir en nosotros un amor profundo por su palabra. Y quiero hacer 2 llamados en esta tarde. Quiero hacer un llamado como iglesia. Y les pido, hermanos, que si hemos comprendido esto, nos pongamos de pie. Hoy es un día para ver la aflicción como una oportunidad de glorificar a Cristo. Si estamos en medio de prueba, clamamos a Él, confiemos en su plan y permitamos que su gloria brille a través de nuestro sufrimiento. Vivir es Cristo y en la aflicción podemos darle gloria a su nombre. Y quiero hacer un llamado, el primer llamado como iglesia. Hermano, iglesia del Señor, podemos confiar que Dios ha orquestado un plan redentor para nosotros y sea cuales sean las circunstancias, Dios es soberano y está actuando. Podemos hacer lo mismo podemos hacer lo mínimo esperado y trabajar arduamente para glorificar su nombre con una actitud humilde y fidelidad. Mi llamado el día de hoy es como iglesia, hermano. Hagamos lo mínimo esperado, reconozcamos nuestra condición y confiemos en que Dios, esta iglesia, está en sus manos y es parte de su plan. Y quiero hacer un llamado como personas, individualmente. Podemos reconocer que en medio de cada circunstancia de vida, nuestra circunstancia matrimonial, familiar, eclesiástica, laboral, emocional, necesitamos un redentor y necesitamos ir a refugiarnos a las alas de nuestro Padre Celestial.
podemos confiar en que su plan involucra nuestro bienestar.